Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Hoy estaremos tratando el tema titulado El espíritu del estupor, de cómo se manifiesta en la iglesia y en la vida del creyente el espíritu de estupor. La mayoría de los grandes hombres y mujeres mencionados en la Biblia poseían un espíritu superior, es decir, una comunión plena y directa con Dios, una obediencia completa en todas las áreas de su vida. Esta relación personal con Dios les dio renombre y un lugar entre los santos de Dios. Ahora bien, ¿qué viene siendo el espíritu de estupor? En el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 8, leemos lo siguiente. Y ahí dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La palabra estupor es la palabra griega katanusis, que significa cabecear, caer dormido, entorpecer y alude al embotellamiento de los sentidos espirituales. El espíritu de estupor está relacionado con el sueño espiritual, el letargo del espíritu y la cauterización de la mente. Igualmente vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11, donde dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora, y de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este pasaje del libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11, la palabra sueño es usada metafóricamente de un estado de adormecimiento del alma o de conformidad espiritual al mundo. Una persona que está en un estado de sueño espiritual es una persona que tiene el espíritu de estupor operando en su vida. Existen palabras sinónimas para poder comprender bien lo que viene siendo el espíritu de estupor, tal como el aturdir, deslumbrar, trance, oscuridad, ceguera, espíritu de sueño, velo, endurecer, pérdida de sensibilidad a las cosas espirituales, pasividad e indiferencia. El espíritu de estupor es lo opuesto al espíritu de revelación. Cuando viene la revelación de parte de Dios, ella nos sacude y nos despierta, nos cambia y aviva. Pero cuando tenemos el espíritu de estupor encima de nosotros, nos hace insensibles e indiferentes a las cosas de Dios. Muchos creyentes, después que han recibido al Señor, comienzan en el tiempo a sentir indiferencia hacia las cosas de Dios. Lo contrario al espíritu superior es el espíritu de miedo y espíritu de estupor. Veamos varios pasajes de la palabra de Dios que nos ilustran sobre el tema. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo del 7 al 10, podemos leer lo siguiente. Y dice ahí, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Podemos ver y entender este pasaje de la palabra de Dios como lo que siempre se ha entendido en cuanto al endurecimiento del entendimiento del pueblo de Israel, de no querer aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Si bien es cierto que hoy día existen los judíos mesiánicos,
como cristianos israelitas, igualmente podemos decir que son una minoría en su pueblo. El hecho de que hasta ahora no se les haya sido revelado al pueblo de Israel que Jesucristo es el Señor, se debe a este espíritu de estupor, debido a que tienen el entendimiento entenebrecido por la falta de revelación. Hay características o manifestaciones del espíritu de estupor, las cuales deberíamos de captar y entender cómo son y cómo funcionan. Vemos que Dios es el que da este espíritu de estupor para que las personas que se pierden, que no tienen amor a Dios, que no entienden a Dios, más bien se alejen de Él. Y dice, y les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, para que no alcancen la revelación de quién puede ser Dios en sus vidas. A Dios no le interesa tener gente que dude de Él, que no crea en Él, que ande en la vanidad de su mente. Que en esos casos personas no van a ver ni las bendiciones ni las promesas de Dios, porque les van a ser vedadas, para que no fuesen en ningún momento entendiendo las cosas de Dios, para que sobre ellos no venga el discernimiento ni el entendimiento espiritual, debido a que sus corazones se encuentran endurecidos. Como consecuencia de todo esto, el rey David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Las consecuencias del pecado y del alejarse de Dios es lo que conocemos como la oscuridad espiritual, la falta de provisión de Dios, la falta de vida espiritual, la falta de comunión con el Señor, la falta de recibir las bendiciones y las promesas que Dios tiene preparados para aquellos que creen en Él. Por eso dice, agóbiales con toda clase de tropezadero. Dios se revela al que quiere y cuando quiere. Dios es soberano. Cuando Dios se nos acerca y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de juicio, es cuando comenzamos a ver con claridad nuestra condición espiritual. Y como consecuencia comenzamos a entender el plan de Dios para nuestras vidas, contenido en su palabra. En la Biblia, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3 al 6, podemos leer también lo siguiente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea que se desconoce, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Igualmente vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Ahí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre es un ser espiritual, es decir, posee cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre en su esencia es lo que verdaderamente somos, lo que nos
individualiza de los demás seres humanos. Al morir el cuerpo se queda en la tierra, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. A Dios se le conoce en el espíritu. Es en el interior de nuestros corazones por medio de la revelación que Dios mismo nos hace de su persona. El conocimiento en el espíritu, en nuestro espíritu, ese conocimiento tiene que ser de forma integral. Nosotros debemos de conocer a nuestro Creador. Una vez que el hombre llega al límite de su conocimiento intelectual, es que comienza la revelación de Dios. Dios permite que uno se dé todos los cabezazos del mundo en todas las distintas ciencias y estudiando todos los distintos tipos de libros y revelaciones sobre distintos temas o distintas materias que puedan existir, pero finalmente se llega al punto de la revelación de Dios. La revelación de Dios es sumamente importante para la vida del cristiano. Sin la luz que produce la revelación, el hombre estará en tinieblas espirituales. El conocimiento que proviene del alma solo sirve para el mundo físico, mientras que el conocimiento que proviene del espíritu sirve para el mundo espiritual y el físico. Es imposible adquirir revelación espiritual mediante los 5 sentidos. La revelación viene del Espíritu Santo al espíritu del hombre, mientras que el razonamiento viene de la mente y está limitado. Toda revelación trasciende el conocimiento que proviene del alma. La revelación penetra el velo del alma al mundo espiritual y real. La revelación te da la habilidad de hablar lo que nunca has conocido y entender lo que nunca has pensado. El espíritu de revelación es muy importante para el cristiano. Sin él, nos quedaremos en las tinieblas especulando y razonando. La mayoría de los creyentes conocen que existen 2 reinos espirituales. Y estos son, para comprender todo lo que viene siendo esto de la revelación, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. En el reino de las tinieblas, el cual es gobernado por Satanás, y el reino de los cielos, el cual Dios lo gobierna. La Biblia enseña que estos 2 reinos están buscando adoradores. El diablo está buscando adoración y Dios está buscando adoración. Y estos 2 reinos contienden sobre las almas de los hombres para recibirlas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que una persona pertenezca al reino de las tinieblas o al reino de los cielos? La respuesta viene siendo la revelación. Y por lo tanto, ¿qué es revelación? La revelación acerca de qué cosa? Acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio del cual el hombre le son perdonados sus pecados y alcanzamos la salvación del alma y la vida eterna. Cuando viene la revelación de Dios sobre tu vida, con ella viene luz. Esta luz te ilumina e inunda todas las áreas oscuras de tu alma. Por eso podemos leer en el Salmo 36, versículo 9, donde dice, en tu luz veremos la luz. Se refiere a la luz de Dios. Es decir, que solo en la luz de Dios podemos ver las cosas como son. Antes de que uno no hubiese conocido a Jesucristo, había un vacío espiritual. Dios para muchas de las personas era alguien lejos y desconocido. Antes le hablaban de Jesucristo, pero los oídos estaban sordos. Antes le hablaban de las cosas espirituales y no las entendía. Cuando se leía la Biblia, con tus ojos podías ver las verdades que en ella se encontraban. Pero ahora que ha venido la revelación, uno puede ver con claridad que Jesús es el Hijo de Dios y que vino para perdonar nuestros pecados. Ahora, uno puede ver que se necesita a Dios,
Uno puede ver la condición pecaminosa en que uno se encuentra. Uno puede ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y uno puede entender a las demás personas que están viviendo en tinieblas. Todo esto ocurre mediante la revelación del Espíritu Santo, que produce luz en nuestras vidas. En este momento hay montones de personas que están viviendo en tinieblas bajo el reino de Satanás, como establece Colosenses 1, versículo 13. Hasta que venga la revelación, continuarán con su ceguera espiritual. Si queremos liberar a estas personas, tenemos que conocer qué es lo que los tiene atados a la oscuridad. Lo que tiene a la gente atada al reino de las tinieblas se llama el espíritu de estupor. Y este espíritu de estupor está encargado de vendar los ojos y los corazones de los incrédulos y aún de ciertos creyentes para que no crean a plenitud en el Evangelio. ¿Cómo se determina el nivel de tu relación con Dios? Mediante la revelación en tu vida. Hay verdades que unos conocen, mientras que otros no. Y dependiendo del nivel de las verdades que tú conoces de Dios, así será el nivel de tu relación directamente con Dios. El crecimiento espiritual solo ocurre cuando hay revelación. Con cada revelación que se te manifiesta, en ese momento has progresado en tu caminar con Dios. Con cada verdad que conoces, más cerca vienes a estar de Jesús. Cuando la venda se te cae acerca de cualquier verdad bíblica, has progresado o tomado un paso en el mundo espiritual. Solo en el Espíritu hay revelación que puede mostrar cosas verdaderas. Cuando una persona o iglesia le falta revelación de Dios, se convierte en religioso y tradicional. Si solo nos enseñan doctrina, se nos olvidará después de un tiempo. Pero si nos enseñan con revelación, mediante el Espíritu Santo, esa palabra producirá fe y vida dentro de nosotros. ¿Cómo se vence finalmente este espíritu de estupor? Todo creyente debe de entrar en oración. Aquel que sospeche o que entiende o que se dé cuenta de que en su vida algo anda mal, que no esté contento con su vida espiritual, fundamentalmente viene siendo la oración. Debemos de buscar un lugar tranquilo donde orar y poder reflexionar sobre este estudio, sobre esta situación del espíritu de estupor. Debemos de mirar nuestras vidas para ver si sufrimos de cansancio espiritual, de letargo, de ceguera, de embotellamiento de los sentidos espirituales. Igualmente debemos de atar y reprender este espíritu de estupor en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, enviándolo a las tinieblas en el nombre de Jesucristo y renunciando a él. Y pedir revelación de Dios una vez que ha salido este espíritu de nuestro entorno y de nuestras vidas. Necesitamos pedir del Señor revelación de lo alto. Si no le pedimos revelación, de nada sirve renunciar porque seguiremos ciegos igualmente. La mente no entiende las cosas del Espíritu. Es vital que oremos para que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y revelación y la mente de Cristo. Habló para ustedes Ricardo Achón.